Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Fraternal saludo de paz y bien a todos los oyentes de la radio. Estamos en este momento con el Padre Roberto Mena, que él es un misionero de la misericordia con un encargo especial del Papa para difundir la misericordia y perdonar pecados que son de exclusividad del Papa a todos los latinos allí en Estados Unidos y a donde se les requiera. Y en mi nombre, Rafael Aníbal Cortés, psicólogo colombiano, que estamos haciendo este programa de Cápsulas de la Misericordia porque ha sido de mucha audiencia e interés para bastantes oyentes los temas que hemos venido tratando. Hoy vamos a hablar de una mujer espectacular, es la Madre Teresa de Calcuta, muy recientemente canonizada. Entonces el Padre nos va a hablar sobre este tema. Padre, muy buen saludo de paz y bien para ti también. Claro que sí, muchas bendiciones a nuestros oyentes de la Red de Radios Católicas. Y el día de hoy voy a basar mi reflexión en la homilía del Papa Francisco en la Santa Misa con el rito de canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Nos dijo el Papa Francisco: hoy entrego esta emblemática figura de mujer y de consagrada del voluntariado. Ella sea su modelo de santidad, porque es importante. Fin de semana pasado, durante la canonización de la Santa Madre Teresa de Calcuta, pues se realizó el jubileo para todos los voluntarios durante este jubileo de la misericordia y de los operarios de la misericordia, que son los que han estado ayudando a los peregrinos a lo largo de este año allá en Roma y en otros países del mundo también. Y el Santo Padre fue desarrollando su homilía reflexionando en la primera lectura del día domingo, que hablaba en el libro de la sabiduría: ¿quién comprende lo que Dios quiere? Y nos decía que este es un interrogante que presenta nuestra vida como un misterio, cuya clave de interpretación no poseemos, dijo, pero cuya respuesta la encontramos en el mismo texto. Porque para reconocer la llamada de Dios, debemos preguntarnos y comprender qué es lo que le gusta a Dios. Y esto lo podemos sintetizar en la expresión del Evangelio de San Mateo 9:13. Misericordia quiero y no sacrificios. Por eso el Papa Francisco explicó que a Dios le agrada toda obra de misericordia, porque en el hermano que ayudamos reconocemos el rostro de Dios que nadie puede ver. Por eso reiteró que no hay alternativa a la caridad, dado que quienes se ponen al servicio de los demás, aunque no lo sepan, son quienes aman a Dios. Aún así, el Papa indicó que la vida cristiana no es una simple ayuda que se presta en un momento de necesidad, dado que esto sería un hermoso sentimiento de humana solidaridad que produce un beneficio inmediato, pero que es estéril porque no tiene raíz. Mientras que el compromiso que el Señor está pidiendo, en cambio, es aquel de una vocación a la caridad, con la que cada discípulo de Cristo lo sirve con su propia vida, para crecer cada día en el amor de Dios. Es decir, es un compromiso serio y al mismo tiempo gozoso, que requiere radicalidad y esfuerzo para reconocer a Jesús en los más pobres y ponerse a su servicio. Entonces, por eso la figura de la Madre Teresa es tan importante, porque a lo largo de toda su vida ella fue una
generosa dispensadora de la misericordia divina y se puso a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la de los no nacidos como la de los abandonados y descartados. Por eso ella se comprometió en la defensa de la vida y proclamó incesantemente que el no nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre. Por eso se inclinó hacia las personas desfallecidas que morían abandonadas al borde de las calles. Y ella quería que cuando murieran en las manos de alguien que los quería, para reconocer la dignidad que Dios les había dado, ya que todos somos imagen y semejanza de Dios. Ella hizo sentir su voz a los poderosos de la tierra, ya que ella recibió el Premio Nobel de la Paz. Y les dijo en esa ocasión que debían reconocer sus culpas ante los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia para la Madre Teresa estuvo conectada con el Evangelio que habla que debemos ser sal de la tierra que da sabor a cada obra que hacemos, y la luz que ilumina las tinieblas de los que no tienen ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y su sufrimiento. Así que en esa dimensión de la periferia de las ciudades y en las periferias existenciales que nos habla el Papa Francisco, a donde debemos evangelizar, pues permanece ese testimonio elocuente de esta gran mujer, Santa Teresa de Calcuta. Así que esta emblemática figura de mujer y de consagrada, pues es el modelo de santidad para todas las personas. Por eso incluso pues va a ser difícil para muchas personas llamarla a ella Santa Teresa de Calcuta, porque muchos la conocimos como la Madre Teresa, y por eso el Papa dijo va a ser muy difícil que nosotros la llamemos de otra manera. Entonces la Madre Teresa es un gran testimonio del amor de Dios y de la misericordia, porque pues ella misma lo demostró. Puso en práctica las obras de misericordia, atendió a los que nadie quería atender, fue a los lugares más difíciles, a los países no solamente pues del primer mundo, pero los que se llaman del tercer mundo, los países donde había más problemas porque habían huérfanos de la guerra, personas que necesitaban ese amor de nuestro Dios. Por eso qué importante es que ya tenemos otra figura de nuestro tiempo. Además es muy bueno destacar que ella fue muy amiga de San Juan Pablo II. En muchas ocasiones convivieron juntos, y pues cuando la Madre Teresa sabía que el Papa iba a ir a algún lugar, ella trataba de estar presente si le era posible, para estar acompañándolo en la oración, pero también si habían casos de necesidad, atenderlos inmediatamente. Entonces, por eso tenemos un gran ejemplo en ella, una santa de nuestro tiempo. Yo creo que por eso nosotros como católicos ya podemos elogiar a esta santa que se hizo ir ante los poderosos culpables de crear la pobreza. En esta ceremonia que sucedió el domingo pasado en la plaza de San Pedro asistieron más de 100,000 personas. Entonces, la labor de la Madre Teresa en defensa de la vida humana es algo de lo más importante. Por eso, cuando ella recibió el Premio Nobel de la Paz fue en el año 1979. Y ahí ella
dijo que ella se inclinaba sobre las personas desfallecidas que mueren abandonadas al borde de las calles. Y luego pues hizo hincapié que solamente una persona que puede abrir horizontes de alegría y esperanza a la humanidad desanimada y necesitada de comprensión, de ternura, de misericordia. El Papa Francisco nos recordó en su homilía que la Madre Teresa solía decir: tal vez yo no hablo su idioma, pero todavía puedo sonreír. Y decía, hay como un misterio en esa sonrisa de la Madre Teresa, porque revela su corazón, su entrega a todos los necesitados que encontramos en el camino, especialmente los que más sufren. Entonces, abrimos esos horizontes de alegría para toda la iglesia cuando nosotros tratamos de imitarla, porque la idea de una canonización es para que aprendamos un poco más de su vida, la imitemos, tratemos nosotros de vivir esas obras de misericordia como ella lo hizo. Entonces, la Madre Teresa, con su labor de ayuda a los más pobres y desfavorecidos en las calles de Calcuta, pero también en todo el mundo, con sus centros de las misioneras de la caridad, es para la Iglesia Católica el símbolo de lo que debe ser la misericordia sobre la que el Papa Francisco ha querido hacer hincapié durante todo este año santo. Fue un proceso muy largo para llegar a la canonización. Se necesitaron 2 milagros aprobados, uno para la beatificación y otro para la canonización. El primero fue la curación inexplicable de una mujer india de religión animista, Mónica Versa, de 34 años, que padecía un tumor en el abdomen del que sanó en el año 1998. Y el segundo milagro fue el del brasileño Marcílio Andrino, que se curó de una grave infección cerebral en el año 2008. Entonces la Madre Teresa, con su labor de ayuda a los pobres y desfavorecidos en el mundo, siempre estaba buscando alrededor de la santidad. Se recuerda pues una anécdota que ella estaba moviendo delante del Papa Juan Pablo para que hiciera santo al Padre Damián, el sacerdote que murió entre los leprosos. Entonces, ella siempre quería poner ese ejemplo de santidad. Ella decía que la santidad no es el privilegio de unos pocos, sino que es la obligación de todos. Por eso, todas las personas más necesitadas fueron muy privilegiadas en esta ceremonia. Los lugares más cercanos al altar fueron reservados para 1,500 personas sin techo, atendidas por las hermanas de la Madre Teresa en varias ciudades italianas que llegaron en autobuses a Roma para asistir a la canonización. Y después se les ofreció un almuerzo a base de pizza en el Vaticano por voluntad del Papa, y allí estuvo presente él. Entonces, los más necesitados fueron los privilegiados en esta ceremonia. Junto con el Papa Francisco, pues, concelebraron pues este acto de canonización 70 cardenales, 400 obispos y 1,700 sacerdotes. Entre las personalidades asistentes a la canonización destacó la reina Sofía, que se encontraba en primera fila en el sector reservado a las delegaciones extranjeras, y quien saludó al pontífice antes de la ceremonia. Ella fue una de las principales benefactoras de las obras de la Madre Teresa. Entonces, la figura de esta gran santa, Santa Teresa de Calcuta,
nos hace recordar a todos nosotros ofrecer nuestro servicio a nuestros hermanos y hermanas en las situaciones más difíciles y peligrosas. Y es bueno destacar también que el Papa Francisco mencionó también una misionera española, Isabel Solá, que fue asesinada el viernes anterior en Puerto Príncipe, Haití, y de todos los religiosos y religiosas que han sufrido violencia. También el Papa Francisco los puso como un ejemplo durante esa ceremonia, para decir que de alguna manera el ejemplo de la Madre Teresa continúa vivo en muchos países del mundo. Tal vez es una de las santas más conocidas de nuestro siglo, pero los jóvenes y los niños actuales necesitan conocer mucho acerca de ella. Entonces, proclamar a una santa como ella, entonces nos hace pensar que su santidad fue tan cercana a nosotros, tan tierna y espontánea, que por eso la llamamos madre, porque pues una madre siempre está pensando en sus hijos. Y nos decía el Papa que esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayuda a comprender cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo, y derramado sobre todos sin distinción de lengua, cultura, raza o religión. Entonces la Madre Teresa de Calcuta se convirtió en santa 19 años después de su muerte, que sucedió el 5 de septiembre. Y tras un rápido proceso de canonización, ya que fue proclamada beata el 19 de octubre del año 2003. Entonces, un proceso para el que se necesitaron 2 milagros aprobados. Y una de las 2 personas allí estuvo presente en ese acto tan importante de canonización. Entonces, hasta el día de hoy, pues también las hermanas que están presentes ahí de muchas partes del mundo asistieron a la celebración, una delegación de cada país del mundo donde ellas están. Y a la hora del ofertorio presentaron una de las reliquias con un poco de sangre de la Madre Teresa. Y pues para todo el mundo es una alegría ya considerar la Santa Teresa de Calcuta. Pero siempre la sentimos tan cercana a la humanidad. Entonces, la mujer que no dejó de sonreír hasta el momento de su muerte. A mí me llamó la atención que la sonrisa de la madre nunca se extinguió, incluso cuando estaba expuesta en el momento de su muerte. Ella murió con esa sonrisa que la caracterizaba. Entonces, en este año de la misericordia, donde el Papa Francisco nos dio un documento que se llama El gozo del Evangelio, podemos decir que esta alegría que viene de vivir el Evangelio de acuerdo a Jesús es un modelo a seguir para todos los católicos del mundo. Entonces, por eso qué bueno que podamos considerar a esta santa de la alegría, de la ternura, de la misericordia durante este jubileo. Y ahora le podemos pedir. También podemos tener imágenes de ella en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestras oficinas, o tener una estampita de ella llevándola con nosotros para pedirle, hacerle una novena y conectarnos espiritualmente con ella. Ella puede interceder por nosotros delante de Dios en los momentos más difíciles. Sí, creo que algo que la caracterizó, que a mí me gusta mucho,
es precisamente que a ella se le considera la santa de la oscuridad, porque ella vivió momentos difíciles donde pues ella creía que Dios la había abandonado. Lo que muchos santos vivieron la noche oscura, ella lo logró vivir en su propia vida, y por eso nos puede enseñar mucho. El padre Brian Kolodewski, que es quien pues es el que es considerado el postulador de la causa, pues hablaba de esa lucha interior que ella vivió, porque en muchas ocasiones pues ella tenía pues muchas ilusiones y proyectos y a veces no se cumplían. Ella nada más se lo presentaba a Dios. Pero lo interesante es que a la hora de su muerte muchos de esos planes se llevaron a cabo, pero ella tuvo que vivir esa noche interior oscura donde no sentía a Dios. Por eso decía ella que el único lugar donde ella podía apreciar a Dios era en el pobre, pero que recibía la fuerza para atender a los más necesitados en la Eucaristía. Así que la Madre Teresa también es una santa eucarística, que pasaba al menos 2 horas al día, a veces más, delante del Santísimo Sacramento, donde iba a pedirle que ella pudiera reconocerlo en los más pobres, ya que recordaba pues aquella visión que un día tuvo en un tren, donde Jesús se le apareció y le dijo: tengo sed. Y al principio ella no entendía cómo Jesús podía tener sed actualmente. Y un día, pues cuando ella era todavía religiosa contemplativa, abre la ventana de su cuarto y mira a los pobres en las calles de Calcuta y dice: allí es donde tú tienes sed y hambre y te voy a servir afuera. Tuvo muchas pruebas por parte de sus superiores de la congregación de contemplación donde se encontraba para que le diera los permisos para poder salir del convento. Pero con la ayuda de Dios y la gracia de Dios pudo salir adelante, y sigue siendo para nosotros un testimonio. Ella decía que a ella le gustaba ese lugar de la oscuridad porque podía desde la oscuridad comprender a los más necesitados que a veces se sienten pues abandonados de Dios. Entonces ella también de alguna manera se sentía así, pero se veía fortalecida con su adoración eucarística. Así que tenemos un ejemplo de una mujer que perseveró en el llamado de Dios, y por eso ya la tenemos en el cielo intercediendo por nosotros. No sé si tienes alguna pregunta o algún comentario de lo que pues hemos hablado en esta parte de esta reflexión. Padre, dentro de tu experiencia y dentro de esas vivencias que has tenido como misionero de la misericordia, y teniendo esas experiencias que la Madre Teresa de Calcuta tuvo en vida, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más a ti te ha movido en tu ministerio sacerdotal? Pues yo creo que los que viven en las calles. Cuando yo era seminarista en Costa Rica, pues uno de los ministerios que teníamos era ir a atender a los que están en las calles de Costa Rica, de San José, Costa Rica. Íbamos los fines de semana y conversábamos con ellos, les dábamos algo de comer, y los que querían pues recibían una formación en nuestra fe. Y de alguna manera pues yo siempre cuando iba pidiendo esa intercesión de la Madre Teresa, porque ya desde aquel momento yo la sentía como una santa en vida, desde ese año 1994 cuando yo entré a Costa Rica. Entonces, en todos los lugares donde he estado, pues he tratado de ser ese rostro de misericordia para los que están en las calles. Cuando estuve en Compton, California, pues yo comencé un ministerio en una de las parroquias que servían del Sagrado Corazón.
atendiendo a unos que no tenían techo, que vivían abajo de un puente. Entonces tenía un grupo de señoras que se encargaban de darles de comer. Algunas proveían para que pudieran ellos bañarse, recibir una comida, y los señores se encargaban de platicarles, orar por ellos, y cuando ya los miraban que estaban más restaurados, los llevaban a la iglesia, a la Santa Eucaristía y a la confesión. Y es un ministerio que yo inicié allá en California y que hasta el día de hoy continúan haciendo un grupo de laicos. Entonces, pues para mí eso es una inspiración que me vino precisamente del ejemplo de la Madre Teresa. Padre, el hecho mismo de hablar de misericordia, de todo este año de la misericordia, la Madre Teresa lo encarna perfectamente, todos sus seguidores. Eso es iglesia en avanzada, Padre. Lo de la Madre Teresa de Calcuta es iglesia de salida, es ir de verdad a tanto necesitado lo que nos pide el Papa Francisco. Sí, precisamente yo pienso que ella hace realidad esta iglesia en salida, lo que ahora el Papa Francisco le puso nombre a lo que ella hizo desde el principio de su ministerio, al salir de un convento de clausura y comenzar a servir a los pobres en las calles de Calcuta, hasta el punto que pues ella fue un punto de reunión para todas las religiones que habían en Calcuta y en el mundo. Pues incluso para cuando ella murió, en su funeral, estuvieron representadas todas las religiones principales del mundo. Fue verdaderamente un acto ecuménico. Y ella atendía a todas las personas, no importando la religión y la cultura. Donde había una necesidad era que Jesús le estaba llamando a ella a poner en práctica el Evangelio y atender a los más necesitados. Así que para mí es un gran ejemplo de lo que los católicos debemos hacer: salir de las paredes de nuestra iglesia e ir a buscar a los más necesitados, a la oveja perdida, a los hijos e hijas pródigos que están en las calles y que necesitan sentir esa ternura de Dios, esa misericordia de Dios, que necesitan un padre, una madre que los atienda, porque en muchos casos ellos no han tenido una madre ni un padre verdaderos, y lo encuentran en la iglesia. Esa familia que andan buscando la encuentran dentro de la iglesia católica. ¿Qué te llama la atención de las anécdotas que ya haya experimentado, que tú conozcas, de la Madre Teresa? Porque ella tuvo muchas, inclusive hasta con gobiernos, con gobernantes, con personas de la farándula. ¿Tú conoces alguna que te haya llamado mucho la atención, Padre? Sí, me llama la atención una que tiene que ver precisamente con Estados Unidos. Una de las candidatas precisamente de aquí, de Estados Unidos, a la presidencia, la señora Hillary Clinton, estuvo presente cuando la Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz. Y pues la Madre Teresa la retó ahí a cambiar su punto de vista en relación al aborto, porque hasta el día de hoy ella tiene la idea de que, según defender a las mujeres, es darle la libertad para que ellas puedan tener abortos. Y pues la Madre Teresa desde aquel tiempo, desde 1979, la retó a ella a cambiar. Entonces, para mí, yo pienso que es una santa a la cual le debemos pedir en este año electoral aquí en Estados Unidos, porque en el 8 de noviembre serán las elecciones generales en esta nación de Estados Unidos. Y pensamos que atender a los más necesitados puede ser una prioridad, pero si estamos matando a los que van a nacer, ¿cómo podemos decir que estamos ayudando a los pobres? Por eso es un gran reto
para los candidatos a la presidencia, cómo van a atender esas necesidades de los más desfavorecidos en esta nación de Estados Unidos, que aunque creamos que es una nación del primer mundo, en realidad es una de las naciones con más pobreza, no solamente por los inmigrantes que viven en esta nación, pero también porque hay una gran brecha entre los pobres y los ricos, y esto se ve reflejado en la campaña política. Entonces me hace a mí pensar que pongamos a la Madre Teresa como una gran intercesora durante este tiempo de elecciones para tomar una buena decisión para el futuro presidente de esta nación. Y ella siempre retó a todos los países donde estuvo a un cambio. Me recuerdo en Guatemala, mi país de origen. Ella llegó en el año 1976 después de un gran terremoto que tuvimos en Guatemala, y ella retó al gobierno a que pensaran en los más necesitados. En un momento entre los militares estaban a cargo del gobierno y se olvidaban de los más pobres. Ella abrió una casa en uno de los asentamientos donde estaban los más pobres que se habían quedado sin casa después del terremoto, y hasta el día de hoy ahí tienen su casa las misioneras de la caridad, y siguen siendo un ejemplo hasta el día de hoy. Entonces así lo hizo en Venezuela, en Colombia y en todos los países de América Latina que ella visitó, así como los países de Europa, y creo que no hubo una nación del mundo que ella no lograra visitar. Ella era tan misionera como Juan Pablo II, y como te digo, en muchas ocasiones lo acompañó en sus viajes apostólicos. Me llama mucho la atención la figura de la mujer, ¿no? Ella como mujer mostrando la caridad, ella como mujer sufriendo por el pobre, por el necesitado, atendiendo al pobre y al necesitado, y el valor que le da y el valor que exalta a la mujer en ella, ¿no es cierto, Padre? Me llama mucho la atención, y sobre todo que ese ministerio de ella crece de una manera y sigue creciendo de una manera vertiginosa, precisamente porque tiene que ver con la caridad, con el atender a los pobres, al necesitado, y eso hace que cada día más hayan más vocaciones dentro de esa comunidad, y me llama mucho la atención, Padre. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, así es, y porque ella sabía reconocer la dignidad de la mujer. Ella misma se respetaba como mujer, era orgullosa de su condición femenina, y precisamente la llamaban madre porque esa característica de fecundidad ella la manifestaba a través del servicio al prójimo. En muchas ocasiones las personas no entienden por qué una religiosa no se casa y no tiene hijos, pero en este caso vemos que esta Madre Teresa tuvo millones de hijos y de hijas en todos los lugares donde ella estuvo, y muchos sentían esa ternura maternal cuando ella abrazaba a los pobres, a los leprosos, cuando atendía a los más necesitados, a los enfermos de SIDA, de cáncer y de las enfermedades terminales. Entonces yo creo que esa dimensión maternal de la Iglesia, de alguna manera también por su devoción a la Virgen María que ella siempre tuvo, y no una devoción así piadosa, sino una devoción real. Y pienso que uno de los pasajes que ella reflexionaba mucho, porque lo mencionaba mucho en sus escritos, era el pasaje de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Creo que eso la motivaba a ella a seguir sirviendo al prójimo, una mujer ayudando a otra mujer, la Virgen María ayudando a su prima Isabel y poniéndonos el ejemplo de lo que todos debemos hacer. Entonces la Virgen María no estaba nada más todo el día solamente rezando, y por eso la Madre Teresa es un buen ejemplo de una combinación entre la vida activa y la vida contemplativa.
contemplaba delante del Santísimo para ir después a las calles a servir a Jesús en el prójimo, comulgaba con Jesús en la Santa Eucaristía diaria para después comulgar con él en el prójimo en las calles. Por eso es un gran testimonio para todas las mujeres del mundo, una inspiración para hacer Eucaristía y seguir viviendo la misa en la calle y en el apostolado. Me parece muy llamativo, Padre, también cómo la sabiduría siempre la inundaba, y ella en sus charlas, en sus frases, ella en sus predicaciones siempre hablaba de una manera muy humilde y muy sencilla, sin tanta retórica, ¿no es cierto, Padre?, sino muy, muy sencilla, y hablaba de sus experiencias. Incluso me llama mucho la atención en un momento cuando la van de pronto a laurear o la van a exaltar. Ella dice: por favor, lo que yo pido en este momento es que todo ese dinero que ustedes están invirtiendo aquí me lo entreguen a mí para los pobres, porque tengo unas familias muy pobres que necesitan de todo ese alimento que ustedes tienen. Entonces es muy bonita la santidad, Padre, ver a una persona santa, y gracias a Dios por los santos. Bendito y alabado sea el Señor, porque ellos nos inspiran a nosotros a comportarnos, y que la santidad no es de unos pocos, sino que la santidad la podemos nosotros llegar a adquirir en la medida que nos esforcemos y empecemos a pensar en función de los demás y no en nuestro propio egoísmo, Padre. Y les voy a decir algunas 10 frases de las que ella tenía. La primera: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy conocida. La segunda: la revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe 5 veces al día a quien en realidad no quisiera sonreír. Debes hacerlo por la paz. Tercera: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo como una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Cuarta frase: si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Quinta frase: cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra puerta se abre. Pero algunas veces miramos tanto tiempo aquella puerta que se cerró que no vemos la que se ha abierto frente a nosotros. Y pienso que eso está muy conectado con las puertas de este jubileo de la misericordia. Que abrimos puertas de la misericordia a los demás frente a las personas que le cierran oportunidades a los demás. Sexta frase: es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero también es cierto que no sabemos lo que nos hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos. Luego decía: mientras el trabajo sea más repugnante, mayor ha de ser nuestra fe y más alegre nuestra devoción. Y luego, como todos los santos lo decían, hay que cuidarse del orgullo, porque el orgullo envilece cualquier cosa. Luego decía: yo soy el lápiz de Dios, un trozo de lápiz con el cual Él escribe aquello que Él quiere. Cuando un periodista de la ABC, Francisco de Andrés, le preguntó hace 27 años: madre, ¿no te molesta la fama de santa que despiertas en todos los países? Ella respondió: no, ¿por qué habría de molestarme? Para mí es un deber luchar por la santidad, como lo es para todos los cristianos. Con estas frases vemos un poquito de su espiritualidad, una espiritualidad que brota del Evangelio y también de su oración y de su relación con Dios. Y también pues ella decía que no estábamos llamados a ser exitosos, sino que a ser santos y misericordiosos. Entonces, eso es lo que nos impacta en la vida de esta nueva Santa Madre Teresa de Calcuta, que hacía la voluntad de Dios siempre con alegría, aunque le costara. Ella decía, pues, el amor verdadero es el que cuesta,
el que te hace sufrir, el que te hace sentir dolor. Mientras más duela, más estás amando, así decía él. Padre, a veces uno como seglar o en sus casas, en el hogar, uno a veces piensa que es muy difícil uno llegar a buscar una santidad y que son solamente para algunos pequeños, un pequeño grupo de personas. Uno puede pensar, la Madre Teresa de Calcuta tal vez no tuvo dificultad alguna, ella tal vez vivía flotando tal vez en su santidad, pero yo creo que no fue así. Tenía sus dificultades y a veces muy serias, inclusive con sus propias comunidades, porque a veces vivir en comunidad no es fácil. Uno idealiza bastante a las personas, pero yo pienso que la Madre Teresa de Calcuta debió haber vivenciado cosas muy fuertes. ¿Tú conoces alguna situación que haya tenido que vivenciar, Padre? Sí, pues con la comunidad de religiosas a la cual ella perteneció anteriormente como contemplativa, siempre como que la estaban vigilando. En muchas ocasiones le mandaban cartas a Roma diciendo que terminaran su ministerio que ella tenía en las calles, que estaba desacreditando a las religiosas. ¿Cómo era eso que una religiosa vivía en las calles y que no tenía un convento fijo? Entonces estaba retando a un nuevo cambio en la vida religiosa. Una religiosa, podemos decir hoy en día, que estaba inserta en la realidad de los más necesitados, y por eso sigue un ejemplo para nosotros hasta el día de hoy. Pero todo eso le causaba a ella pues muchas dificultades, porque no era bien vista, y en muchas ocasiones también personas de otras religiones se sentían mal porque los fieles de sus religiones acudían a ella, hasta el punto que habían algunos hindúes que decían que ella era pues la encarnación de la diosa de la ternura y de la generosidad, una diosa que ellos tienen, que tiene muchos brazos, y que decía que esa sí era la Madre Teresa, de la encarnación de esa diosa. Entonces así lograban entender ellos desde su cultura lo que era esa generosidad que la Madre Teresa tenía para los demás. Me impresiona mucho, Padre, cómo en la India, bueno, es una cultura muy particular, yo no logro dimensionarla, pero que debido a sus creencias, allí van a morir a veces algunas personas allí donde botan la basura, en los basureros, y ella rescataba a los niños, los bañaba para que murieran dignamente. Y incluso creo que Facundo Cabral también tuvo una experiencia muy impactante con la Madre Teresa de Calcuta. Incluso cuando Facundo Cabral, creo que muere su esposa, o bueno, un familiar muy cercano, la Madre Teresa lo contacta y le dice, pues ya viviste tu luto, ahora ven y haz vida a la persona que tal vez murió en tu vida, y empieza pues a hacerle el bien a los demás, y dale vida a esa persona que murió en tu corazón, para que reviva en los demás. O sea, más o menos pues parafraseando un poco la actitud de la Madre Teresa, y que todo estaba en función de los demás. Eso me impacta mucho. Y cómo llevar entonces la pregunta a nuestras vidas familiares, a nuestros hogares, esa actitud tan hermosa de la Madre Teresa. Cómo hacer vida en nuestras vidas, cómo hacer vida en nuestros hogares, en nuestra sociedad tan convulsionada, ese mensaje claro del comportamiento de la Madre Teresa, Padre. Pues yo creo que hay todavía hoy muchos necesitados, no solamente en las calles, que eso puede ser un gran apostolado para muchos laicos en el tiempo de hoy, pero también en nuestras propias familias. En muchas ocasiones los niños y los jóvenes están desatendidos espiritualmente. A veces los padres, sobre todo aquí en Estados Unidos, y ahora ya se está extendiendo toda Latinoamérica, no tienen tiempo para atender a sus hijos. Trabajan hasta pues 2 trabajos al día, y entonces ya llegan cansados a la casa. Cuando los hijos quieren hablar con ellos, no tienen a veces ni un tiempito para ver cómo les fue en la escuela.
qué es lo que están sintiendo, qué experiencias han tenido. Y por eso hay muchos niños y jóvenes con un gran déficit emocional que están buscando ese cariño afuera de su casa porque no lo encuentran adentro. Entonces la Madre Teresa puede ser un ejemplo para que los papás y mamás manifiesten esa ternura que sus hijos necesitan. Yo siempre digo que se sienten a jugar con sus hijos, que si tu hijo te dice juega conmigo la pelota, que dejes el sillón y la televisión y te vayas a jugar pelota con tu niño. Y esa experiencia de un papá jugando fútbol con su hijo lo va a dejar marcado y le va a hacer pensar de la ternura de su papá. Una mamá que se sienta a jugar las muñecas con su niña, a platicar con su niña, también va a ser un testimonio. Y para mí esos son los ejemplos diarios que podemos ver cómo la Madre Teresa puede hacerse realidad en los hogares de hoy. De igual manera, la Madre Teresa tenía una característica y era su organización. Era una mujer muy disciplinada, porque Dios es un Dios de orden, y ella me parece tan hermoso cuando divide el día en 8 días para orar, 8 horas para orar, 8 horas para trabajar y 8 horas para descansar, 24 horas. Y eso le hizo que realmente pudiera no estresarse como tal, no fatigarse también físicamente como tal, no enfermarse, sino que realmente tener toda una coherencia en su vida diaria para tratar de atender a los necesitados y llevar esa palabra, porque ella también predicaba, pero predicaba desde su comportamiento, no tanto desde la palabra como tal, pero sí desde su comportamiento generoso y caritativo, llevando a un Jesús vivo. Me parece eso muy, muy importante, Padre, lo que hace que nosotros de igual manera aprendamos en nuestros hogares para tener esa organización, porque a veces llevamos unas vidas muy disolutas, muy sueltas, muy llevadas por el mundo, y no enfocamos nuestra vida a lo que Dios quiere, que es llevar una vida de orden, Padre. Y creo que ese balance es muy necesario en el tiempo de hoy, entre la oración y la acción, que pues muchas amas de casa, padres y madres de familia, pues profesionales en distintas ramas, pues necesitan aprender a guardar este equilibrio tan necesario. Me hace pensar en aquel pasaje de la Escritura, en el Evangelio, donde Jesús habla de Marta y María. Marta, la mujer activa, y María, la mujer contemplativa que se sienta a escuchar al Maestro, mientras que Marta se pone a servir a Jesús. Y Jesús elogia a María, no por menospreciar a Marta, sino para establecer la prioridad que tiene la oración, la contemplación y el descanso, para tener después la fuerza para poder servir a Dios y al prójimo. Y creo que ese balance nos lo enseña bien, cómo lo llevó a cabo la Santa Madre Teresa de Calcuta. La caridad a veces nos causa mucha dificultad, Padre, muchísima dificultad, el pensar en función de los demás por el orgullo y esa prepotencia que a veces nos domina, y sobre todo por el deseo de tener, porque nos causa mucha dificultad el abandonarnos, el soltar, el dar hacia los demás. Incluso pues dentro de nuestros hogares se presentan bastantes dificultades por eso, porque siempre estamos pensando en nuestro beneficio personal. Incluso cuando yo tengo que atender relaciones de pareja, cuando tengo que atender dificultades familiares, siempre se ve que el hombre domina o la mujer domina, y cada uno quiere ser Dios en su relación de pareja, y no estamos siendo caritativos ni misericordiosos en nuestros propios hogares. Y pienso que ese mensaje que nos está dando la Madre Teresa es bien claro para no desviarnos de ese propósito, que es pensar en función de los demás. Y quisiera decir algo, Padre, con respecto al matrimonio, porque mi ministerio pues básicamente está enfocado en la restauración familiar, y es que el matrimonio es un pacto de amor. ¿Qué quiere decir? Que yo me casé para hacer feliz a mi esposo o a mi esposa, independientemente del comportamiento que él tenga.
Y claro que eso perfectamente la Madre Teresa de Calcuta lo vivenció, porque cada persona que llegaba a su vida era como si fuera un matrimonio, donde lo que hacía era tratar de darle felicidad y tratarlo de hacer sentir bien, independientemente de su condición, como bien tú lo dijiste al principio, religiosa, o su condición política, independientemente de su país, lo que fuera. Es más el darle alegría al otro, hacer que la otra persona sintiera un Dios vivo. Por eso me impresiona, Padre, cómo ella predicaba. La predicación de ella no es diferente, es muy diferente a lo que a veces nosotros nos dedicamos a hacer, que solamente, por ejemplo, conozco a muchas personas que solamente se dedican a predicar, pero en sus vidas hay mucha oscuridad, en sus vidas personales, en sus vidas familiares, y no ponen en práctica lo que ellos están colocando en la voz, Padre. Entonces es una predicadora que puso en práctica el mensaje del Evangelio como una realidad, y hoy hay muchos que se llaman predicadores o predicadoras católicas que predican muy bien en las parroquias, en los grupos de oración, pero su casa está muy mal, sus hijos están muy lejos de Dios, sus hijos no asisten a la iglesia y no llevan ese testimonio de amor hacia los más necesitados. Entonces yo pienso que a veces cuando hablamos del prójimo pensamos siempre en los demás que están afuera de nuestra familia, pero pienso que antes de predicar afuera debemos predicar con el ejemplo dentro de la familia. Estos son los líderes laicos que el Papa Francisco está pidiendo, y eso lo habla muy directamente en su documento de Amor en Leticia, el Papa Francisco, en el último documento sobre la familia, que se necesita ese testimonio de amor vivo en las familias, y se necesita dedicar más tiempo a la formación de las parejas que se van a casar, sobre todo en la vida afectiva, para que no pasen esos problemas cuando ya están casados. Así que el noviazgo debería de ponerse más importancia a lo que es esa entrega hacia el otro, no solo pensar qué es lo que la pareja me va a dar a mí, pero cómo yo me voy a entregar a la otra persona y ponerme los zapatos de la otra persona. Y si eso lo vivimos dentro del hogar, como la pareja, también lo pueden vivir con sus hijos y con otras personas de afuera, pero que el modelo debe ser la iglesia doméstica, que es el hogar. Bien, oyentes, ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. Estamos con el Padre Roberto Mena desde Maryland, Estados Unidos, Silver Spring específicamente, haciendo este programa. Yo aquí desde Colombia, donde lo editamos, y pues básicamente ustedes lo pueden escuchar en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, o en mi nombre, Rafael Aníbal Cortés, y también tenemos una página en Facebook con el nombre de Cápsulas de Misericordia. Entonces, para que estos programas los difundan, no solamente se queden allí como meros oidores, como dice Santiago, sino que pongamos por obra estos diálogos que estamos teniendo aquí. Bueno, Padre, ya estamos llegando al final, para que nos des una conclusión de toda esa vida tan hermosa de la Madre Teresa de Calcuta. A mí me gustaría seguirle diciendo madre, que me parece más cercana, pues ya es santa en este momento, pero sigue para mí siendo madre. ¿Y qué nos dices con respecto a ella ya a modo general? Pues yo lo que le agradezco a la Madre Teresa es que hizo poner el Evangelio de una forma práctica. Y entonces ella decía que de sangre soy albanesa, de ciudadanía india, en lo referente a la fe soy una monja católica, por mi vocación pertenezco al mundo, y en lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Entonces ahí ella misma se describe lo que ella nos decía: el amor, para que sea auténtico, debe costarnos. Entonces, pues cuando nos cueste amar, pues ya tenemos una intercesora en el cielo que nos va a ayudar con su oración y su ejemplo. Bien, muchas gracias por lo que nos estás diciendo, y ya
Dentro de 8 días vamos a tener un testimonio muy bonito con respecto a personas que están entregando su vida en pro de los demás, y esperamos que nos sigan escuchando. Y de todas formas después vamos a estar hablando de otros santos que han tenido que ver con la misericordia de Dios, con este año jubilar que el Papa bien nos lo motivó para que fuera de la misericordia. Padre, para que por favor nos regale su bendición, si es tan amable. Claro que sí, que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Amén. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, el corazón santo y puro de Jesús, quien nos protege. Torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío.